Así gritaba la gente a las autoridades federales, a los soldados, a los policías la tarde del viernes. Así los insultaban. Así la gente intimidaba a policías y soldados. Tlahuelilpan, Hidalgo, viernes por la tarde, los soldados y los policías federales no hicieron nada o no pudieron hacer nada para alejar a los lugareños que al ver una oportunidad llegaban a robar gasolina, un poco de gasolina. Bueno, la autoridad no hace nada para contener a toda esta situación que está sucediendo, digo, de no dejar acercar a la población. Hey. Esa madre va a ser peligrosa ahí. Señores! Aléjense, les va a hacer daño eso de tanto respirar eso. Ya ese güey hay que sacarlo de aquí porque si no... ¡Ey! Jefe! Saquen ese de aquí porque se les va a morir aquí. Llévenselo allá. Está respirando todo lo que es el... aléjense ustedes de aquí, vamos. Y es que no vaya a faltar un salvaje que vaya a fumar, ¿vale? Luego trae sus niños. Buenas noches. Se han escuchado distintas explicaciones del gobierno, de la Defensa Nacional. Lo cierto es que quedará la percepción de que se pudo haber hecho algo que no se hizo. Al final ocurrió lo que inevitablemente tenía que ocurrir. Las autoridades pues entraron al lugar de los hechos, sin embargo se han retirado. Vemos que en las inmediaciones pues está la Policía Federal, Estatal, así como personal del Ejército, y pues la gente sigue llegando aquí a recolectar el combustible que más puedan. Y quienes no han llegado al lugar pues es la gente de seguridad física de Pemex, que sería quienes les corresponde atacar esta problemática. Estamos platicando con el director de Seguridad Pública de Tlahuelilpan, Abelardo Hernández, y cuál es el llamado que haría usted a la ciudadanía debido a que, bueno, pues si vemos ya se está formando una nube tóxica. Lo único que les puedo pedir es que no se acerquen al lugar. Sucedió lo que no queríamos que pasara, explotó, y lo que sí, pues ninguna autoridad impedía que la gente siguiera acercándose, no cercaron la zona, eso también es cierto y hay que decirlo. ¡Ayúdenme, güey, me muero! Nunca en la vida había pasado esto aquí en nuestro pueblo. Era un pueblo que vivíamos tranquilitos, nomás que pasan aquí las tomas, que aquí en nuestra zona. Levantados los cuerpos de las personas del campo donde murieron, el dolor de sus familiares se trasladó al Panteón, al Ministerio Público y a la Oficina de Desaparecidos. Ubicar a hermanos, tíos, hijas o esposos ocupó este lunes a decenas de familias que han ido montando un muro con retratos de los que salieron de casa el viernes y ya no regresaron. Jonathan y Marco Calva, por ejemplo, dos habitantes del vecino municipio de Mixquiahuala, que desesperados por la falta de combustible para trabajar, fueron a recolectar gasolina en la fuga de Tlahuelilpan. No eran guachicoleros. Yo les aseguro que los guachicoleros que hicieron ahí los hoyos, que rompieron ese ducto, ya ni estaban. Las personas que llegaron son personas inocentes que fueron por pura necesidad.
Y mientras unos buscan, otros despiden. Más de 100 personas llenaron la iglesia ubicada en el centro de la comunidad en una misa de cuerpo presente. 5 ataúdes y una urna fueron acomodados al pie del altar, donde el obispo de Tula, Juan Pedro Juárez, ofició la primera de 2 misas para difuntos programadas este lunes. Y de ahí al panteón del municipio, donde se dieron 4 entierros al mismo tiempo. Dolor multiplicado como sucedió ayer, como seguramente pasará mañana. Ayer y ahora se sepultaron 2 sobrinos. Tengo otro en México, grave según. No lo he ido a ver, pero vamos a esperar a ver qué pasa. Tlahuelilpan continúa sacudido y aunque busca con afán reponerse, un panteón repleto por segundo día consecutivo y sin capacidad para enterrar a más personas, y por lo menos 120 personas entre heridas y desaparecidas, lo ponen lejos de la normalidad. No tengo tiempo, tengo que ir a ver un sobrino que empeoró. Gracias. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, informó que van ya 91 personas muertas por la explosión del viernes. El gobernador dijo que la cifra, pues, por lógica, podría aumentar en las próximas horas, que hay 52 personas hospitalizadas en 12 hospitales de Hidalgo, el Estado de México y la Ciudad de México, varios de ellos muy graves. Por cierto, el Papa Francisco fue informado por la Asociación Escolas México sobre la tragedia. El Papa envió un mensaje de solidaridad para los familiares de las víctimas y dijo que reza por todas ellas. Muy cerca de Tlahuelilpan, a 11 kilómetros, fue localizada esta tarde una nueva fuga de combustible, esto en un ducto de Pemex. Se detectó en un campo de cultivo, esto en la comunidad de Teocalco, en el municipio de Tula. Una cuadrilla de trabajadores de seguridad de Pemex, junto con personal del Ejército y policías federales, acudieron al lugar, sellaron la fuga. Esta vez no hubo personas que se acercaran a recoger combustible. El director de Pemex, Octavio Romero, informó que desde 2016 el 80% de las tomas clandestinas se han concentrado en 7 estados, y ahí los están viendo: Hidalgo, Puebla, Guanajuato, son los principales, pero bueno, también en el Estado de México, en Jalisco, en Tamaulipas. Hidalgo fue el estado con más fugas el año pasado, con más de 2.100. Lo siguieron Puebla, Guanajuato en lo que va del año. Hidalgo sigue siendo el número 1 en este triste mapa. Según las cifras de Pemex, el aumento de tomas clandestinas en Hidalgo ha sido drástico. En 2016 se encontraban en 6º lugar nacional. Para 2017 las tomas se triplicaron. En 2018 la cifra que se triplicó, se duplicó, lo cual lo convirtió en el estado con más tomas clandestinas. En lo que va de 2019, Hidalgo sigue en ese primer lugar. Por cierto, la toma de Tlahuelilpan, la que explotó el viernes, es la tercera detectada en lo que va del año, un año de apenas 21 días. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz, dijo que llamarán a declarar a militares, personal de Pemex, de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, a policías federales, estatales, municipales, pues para saber qué fue lo que ocurrió y deslindar responsabilidades. El fiscal dijo también que hasta el momento al menos hasta el mediodía, se habían efectuado 2 entrevistas y que no se descarta ninguna línea de investigación, incluida la de una probable participación del crimen organizado. En la mañana, el presidente López Obrador dijo esto sobre las investigaciones que hay contra el ejército por las supuestas omisiones que se hubieran dado el viernes. Ya se recibió una demanda contra de la Secretaría de Defensa por parte de la Comisión de Derechos Humanos, acusando al Ejército de inacción en el caso de Hidalgo. La Comisión de Derechos Humanos. Claro que se va a responder, pero
así están las cosas. Se le va a entregar toda la información el día de hoy. Bueno, señalando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que rápido respondió que no ha determinado si alguna autoridad, el ejército incluido, tiene responsabilidad por los hechos del viernes. La CNDH aclaró que abrió una investigación, pero de oficio, por la magnitud de los hechos, por la cantidad de personas muertas y heridas. Dijo que no ha emitido ningún tipo de recomendación y no ha señalado nada contra ninguna autoridad, que solo pidió información a autoridades tanto federales como del estado de Hidalgo para pues tener una información completa e investigar, darle una investigación de trámite a estos hechos. La discusión, la veíamos al inicio del programa, hizo lo que podía el Ejército y la Policía Federal para evitar la tragedia, a juzgar por las imágenes que hemos presentado, que vimos desde el viernes, que veíamos al inicio del programa. Parecería que se pudo haber hecho más, pero pues es una conducta y la hemos visto aquí. Nosotros estamos transmitiendo desde octubre del año 2016 y muchas noches hemos visto una repetición de imágenes donde sean policías estatales, sean policías federales, sean soldados y en ocasiones marinos, no pueden hacer nada o no quieren hacer nada en contra de pobladores muy agresivos que en muchas ocasiones están delinquiendo. Vamos a recordar dos imágenes que simbolizan esa inacción de las fuerzas del orden. Vamos a ver primero esta, es de agosto del 2017, son del momento en que unos soldados son agredidos precisamente por ladrones de combustible en la comunidad. Esto fue en Sosutla, en Puebla. Vean la agresividad con la que tratan a las fuerzas del orden, a las fuerzas de seguridad. ¡Cállate! ¿Quién te está apuntando? A ver, ¿quién te está apuntando? ¡Ey, tranquilo, cabrón! ¡Ey! ¿Por qué no dejas al niño? ¿A qué horas apuntó? ¿Eh? ¿A qué horas apuntó, güey? ¡Ey! ¡Ey! Tranquilo, cabrón! ¡Ey! ¡Bájate, tío! ¡Buscando la madre! Ahí está, te estoy grabando, güey. En ningún momento estamos apuntando las armas. Esas personas no solo no se intimidan ante los soldados, sino que agreden a los militares. Se dirá que eso fue en los tiempos del gobierno del presidente Peña Nieto. Vamos a ver estas otras imágenes, las pasamos aquí hace un mes. Al comenzar el sexenio, son de la comunidad de San José Carpinteros en el municipio de Tepeaca, también en Puebla. Las presentamos aquí el 13 de diciembre. Así como me hicieron lo mío. No, véngase, déjalo, chíquenle a su madre. No, chíquenle a su madre. Chíquenle a su madre, no. Dale, chumaco. Dale. Hay un patrón de conducta. La gente que se siente afectada, no importa que en muchas ocasiones sea detectada o presionada por estar delinquiendo, responden y agreden a una autoridad intimidada, a una autoridad a la que parece que le tienen tomada la medida. Y hablando de agresiones contra autoridades, esta noche un grupo de personas quemó una patrulla y dos autos que estaban afuera del ayuntamiento. Esto fue en Tepalcingo, en Morelos. Además, destrozaron parte de la comandancia. ¿Esto ocurrió cuándo? Después de que los policías rescataran a dos supuestos delincuentes que iban a ser linchados. La gente los acusó de intentar secuestrar a un niño, llegaron los policías, tuvieron a los supuestos secuestradores. Sin embargo, la madre del niño desmintió que los detenidos intentaran secuestrar a su hijo, pero por lo pronto, quemaron estos vehículos. Y aquí en la ciudad, ahora vamos a ver un poco lo contrario, aquí en la Ciudad de México, esto le pasó a un asaltante que navajeó a un policía en el cuello y amenazó a otros más, esto en Polanco.
De por allá vienen peleando. Pero están mal lo que está haciendo, ¿eh? De por allá vienen peleando. Más o menos 8 de la noche en Polanco, los policías impidieron que esta persona asaltara una tienda en las calles de Homero y Lamartín. Alcanzó a herir a un policía y cuando quiso lanzarse contra otro, pues le dispararon. El sujeto fue llevado a un hospital donde está detenido. El policía, bueno, pues fue atendido por una ambulancia. Vamos a ver si mañana el policía no termina en la cárcel y con una recomendación de alguna comisión de los derechos humanos. Regresando al tema de la gasolina, el presidente López Obrador anunció que se compraron ya a Estados Unidos de manera inmediata, sin licitación de por medio, 571 pipas que costaron, números redondos, $85 millones, es decir, unos 1.600 millones de pesos, un poquito más. En la compra de estas pipas estuvieron presentes, participaron. Los secretarios, sí, fueron a comprar pipas, el canciller Ebrard, la secretaria de la Función Pública, la secretaria de Economía, el oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, además de funcionarios de Pemex y Sedena. Las primeras pipas, se informó, van a ser enviadas de inmediato y se calcula que todas las 571 estén en México entregadas a finales de marzo. Estas pipas van a ser conducidas por algunos de los choferes, se habla que van a ser hasta 2,000 choferes que está reclutando el gobierno federal. Hasta esta mañana se habían registrado más de 6,000 personas y hace unas horas terminó el plazo para inscribirse. Una de las personas aprobadas para conducir estas pipas es una mujer, se llama María del Carmen Servín. Ya pasé todo, se acabó de firmar contrato y afortunadamente todo lo que es el circuito de selección lo pasamos sin ningún problema y ya estamos aquí puestos. Yo traía un autotanque precisamente de 20,000 litros y tengo la experiencia con la licencia federal tipo E. La vi y dije, de ahí soy. Pues suerte, mucha suerte a María del Carmen. ¿Cómo va la situación del desabasto en los estados de la crisis de gasolina? En Jalisco se reporta que en la zona metropolitana de Guadalajara el 85% de las gasolineras están cerradas, 85% en Guadalajara. Ahí están viendo Toluca, 9 de cada 10 gasolineras cerradas, y en Hidalgo no se hablaba mucho antes de la tragedia del viernes, no se hablaba mucho de la crisis en Hidalgo, 3 de cada 4 gasolineras cerradas. En Guanajuato el desabasto sigue siendo más de 70%, se reporta que solo están abiertas 163 de las 603 gasolinas. En Morelia se mantienen cerradas 66 de las 73 estaciones, alrededor del 90%. A partir de mañana, el presidente López Obrador va a recorrer comunidades donde prevalece el robo de combustible. Dijo originalmente que iba a ser pues la zona del ducto Tuxpan-Azcapotzalco. Según informó, va a presentar, a ofrecer programas sociales como una opción para que la gente pues ya no apoye a quienes roban combustible. Mañana estará en Acambay, en el Estado de México. El jueves va a Huauchinango, Puebla, y a Tulancingo, Hidalgo. Todas estas zonas donde en los últimos días se ha reforzado la seguridad federal para tratar de evitar el robo de combustible en los ductos. Militares y marinos reforzaron la vigilancia de los ductos que van del Golfo a la refinería de Tula en el centro del país. Elementos de las Fuerzas Armadas circularon tanto por caminos rurales por donde corren los ductos, como por instalaciones estratégicas de Pemex en la frontera entre Hidalgo y Puebla, como esta estación de bombeo,
que en condiciones normales se encarga de mandar 25 millones de litros diarios de combustible proveniente del Golfo por encima de las montañas rumbo a la Ciudad de México. La estación se ubica en Ahuezotepec, Puebla, una zona considerada de alta incidencia de robo de gasolina. De ahí la obligada presencia de marinos y militares. Sí llegaron bastantes, han llegado bastantes helicópteros, han estado muy bajos. Incluso ahorita se oye por ahí los rumores que aquí adelante agarraron como a 10 camionetas que estaban trabajando en el Huachicol y los agarraron. Pero no. En los caminos que usa el Huachicol para trabajar, hoy solo se vieron militares. Y las ruinas de incursiones pasadas que no se lograron, señales que los delincuentes dejaron en los caminos, seguramente en su vida. Todo tranquilo. Sí, vamos a continuar nuestro recorrido hacia allá abajo. ¿Se descompuso un poco el ambiente? Pues más que nada el miedo a la inseguridad por la gente que se dedicaba a lo del combustible y todo eso. Porque pues, a veces echaban balazos por aquí, echaban balazos por allá y uno no sabía ni qué se trataba. El gobierno federal dispuso 10,000 elementos de la Marina y el Ejército para vigilar de manera permanente los ductos que transportan combustible. En esta región rural, ubicada en los límites de Hidalgo y Puebla, la medida es bien vista. A San Martín Texmelucan también llegaron 500 marinos este viernes. Ahí se encuentra el complejo petroquímico Independencia, de donde sale un ducto que atraviesa Puebla y el estado de Tlaxcala, y considerado también como otro de los puntos con mayor presencia de ladrones de combustible. Bueno, en Michoacán hay 42 trenes de carga parados porque maestros y normalistas están bloqueando las vías para exigir al gobierno estatal que les cumpla con pagos pendientes. Entre estos trenes afectados están 2 que transportan hidrocarburos, uno con 96 carros tanque cargados y otro con carros vacíos que pues tienen como destino la refinería de Tula. Los bloqueos comenzaron la semana pasada, el 14 de enero, en los municipios de Lázaro Cárdenas, Mújica, Uruapan, Pátzcuaro, Marabatío, La Piedad y Yurécuaro. En otras cosas, hoy el Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer las cifras de delitos de diciembre, el primer mes del gobierno del presidente López Obrador. El homicidio doloso subió 2,440 casos, un aumento de 4% comparado con el mes anterior. El secuestro también aumentó de 82 casos en noviembre a 91 en diciembre, mientras que el robo con violencia subió 3%. Ahí estamos viendo qué tanto. Dividida, en orden, sin problemas, avanza la caravana de migrantes que ya cruzó la frontera sur de México. Más grupos se están formando del lado de la frontera con Guatemala. Ahora saben que en México no solo no tendrán problemas, sino que son bienvenidos. Por eso, y como lo vamos a ver, imágenes que por cierto le van a revolver el estómago al presidente Trump. Por eso varios de estos migrantes le agradecen frontalmente al presidente López Obrador. Lo mejor sería hacer la caravana pacíficamente ya con la tarjeta porque vamos libres, a darle las gracias al presidente de México que nos ha dado esta facilidad para entrar a su territorio, para andar en México, pues recorrer sus tierras libremente y si es posible trabajar en México. La nueva caravana migrante comenzó a recibir las tarjetas de visitantes por razones humanitarias que les permitirá estar en México de manera legal y poder trabajar hasta por 1 año. Según el Instituto Nacional de Migración, hasta la tarde se habían registrado 6,431 personas para obtener el beneficio. Hoy recibieron su tarjeta quienes iniciaron el trámite el miércoles pasado. Muy alegre, muy satisfecho con lo que están haciendo nuestros amigos mexicanos, ¿verdad? Y sobre todo darle gracias al presidente de México que nos está ayudando en esto para poder viajar tranquilos. Y bueno, sobre todo a las personas que llevamos dinero, pues vamos a ir en bus, primeramente Dios, ya con esto. ¿Tú vas a tomar un autobús a dónde?
Mire, un autobús desde acá, del estado de Chiapas hasta la frontera, si Dios lo permite. Una vez recibida la tarjeta, cada uno de los migrantes podrá decidir de qué manera avanza hacia Estados Unidos, aunque muchos ven en México una opción para quedarse por unos meses. Ver cómo estamos aquí en México y ver si encontramos una oportunidad de trabajo. Y pues como la mentalidad, sinceramente, que veníamos cuando salimos de Honduras, pues era cruzarlo para Estados Unidos. Pero en realidad no nos esperábamos que aquí el país nos echara la mano con esto y ver cómo... Entonces vamos a pensarlo a ver si nos quedamos aquí en el país trabajando. Pero los migrantes siguen llegando a la frontera con Guatemala y pareciera que en los próximos días no van a dejar de llegar. Ayer una caravana de más de 600 migrantes salió de Honduras para Estados Unidos. Porque aquí en México está mejor la vida, ¿verdad? Y por eso venimos todos huyendo de Honduras. ¿Va? Échenle ganas, catracho. Ya veremos qué tuitea mañana o si tuitea mañana el presidente Trump después de este agradecimiento que hacen los migrantes al presidente López Obrador. Hoy se confirmó el asesinato del periodista Rafael Murúa, quien era director de la radio comunitaria Radio Cachana en el municipio de Mulegé, en Baja California Sur. El cuerpo del periodista fue encontrado anoche. Rafael Murúa había acusado en octubre amenazas del gobierno municipal por publicaciones que había hecho en Facebook criticando las acciones de ese gobierno. De acuerdo con la Fiscalía de Baja California Sur, no había ninguna denuncia de amenaza en contra de Rafael. En otras cosas, con 40 votos a favor y una abstención, el Congreso de Puebla designó al priista Guillermo Pacheco Pulido como gobernador interino. Va a estar en el cargo 5 meses, en lo que se lleva a cabo una elección extraordinaria para elegir al gobernador que sustituirá a Marta Erika Alonso, quien murió hace casi un mes, el 24 de diciembre. El encargado de despacho de la gubernatura, Jesús Rodríguez Almeida, fue descartado por ser originario de la Ciudad de México. La ex candidata presidencial Margarita Zavala fue al INE para iniciar el proceso de registro de su organización Libertad y Responsabilidad Democrática como partido político. El partido político, si consigue el registro, se va a llamar México Libre. Margarita Zavala dijo que en febrero comenzará a reunir las 240,000 firmas que necesita para conseguir el registro. Otras 4 organizaciones registraron su intención de volverse partidos. Paco Ignacio Taibo, el controvertido Paco Ignacio Taibo, es ya el encargado de despacho del Fondo de Cultura Económica. Hoy presentó su plan de trabajo a los medios de comunicación. Se comprometió a hacer alianzas con editoriales para bajar el precio de los libros. Dijo que el fondo no va a publicar libros de funcionarios del gobierno y que se va a bajar su sueldo en 40%. También informó que el fondo concentrará sus esfuerzos en las escuelas normales. Que voy a estar en la normal de Ayotzinapa dentro de muy pocos días armando una biblioteca, que voy a moverme tanto como pueda. Espero, además, que en materia de costos al fondo no le cueste dinero el que yo me ande moviendo de un lado para otro. ¿Qué más tenemos, Paula? ...21 de enero, 10:30 de la noche, 10:32. Esto es en la avenida del Cuartel, por la primera avenida del Amparo. Una noche tensa es la que se vive en Caracas, Venezuela, después de que fueron detenidos al menos 27 militares, quienes se levantaron en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Este alzamiento se registró en una instalación de la Guardia Nacional, donde los soldados habían difundido videos en los que llamaban a desconocer al presidente. Además, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró que la Asamblea Nacional de mayoría opositora es inconstitucional. Para este miércoles fue convocada una marcha pidiendo la salida de Nicolás Maduro. La diputada de Morena en Veracruz, Ana Miriam Ferráez, propuso un toque de queda para las mujeres debido a la cantidad de feminicidios que se han registrado, 26 en 52 días. He exhortado que tenemos que las mujeres cuidarnos y estar todas protegidas, tomar medidas, ser más conscientes de que estamos
ellos no salgan después de las 10 de la noche, a que las mujeres a partir de las 10 de la noche estén en la cita con sus hijos. Si puede ser antes, mucho mejor. Ferraes aseguró que la mejor opción es que las mujeres no salgan de noche mientras se arregla el problema de la inseguridad para no exponerse. Ana Sofía Orellana, quien fue candidata a diputada por el partido Nueva Alianza en Puebla y se hizo famosa por su campaña política en Tinder, posó para la revista Playboy México. Playboy México me invitó a colaborar con ellos cuando se hizo viral mi campaña política en Tinder. Está en pláticas la aparición de una portada en alguna de las ediciones de este año. Ya salieron las fotografías en la plataforma de Playboy, a las cuales pueden tener acceso todos, para que las vean. La verdad es que es un trabajo muy profesional, con muchísimo respeto. Más de 300 bomberos sindicalizados iniciaron un plantón indefinido en el Zócalo de la Ciudad de México, exigiendo pagos retrasados y contrataciones a nuevos elementos. Ante la protesta, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que estas personas habrían sido engañadas, ya que el director general de ese organismo no cuenta con facultades para comprometer la creación de nuevas plazas y contrataciones, y que no permitiría actos de corrupción. Este plantón es el primero que se registra desde que maestros de la CENTE fueron desalojados del Zócalo el 14 de septiembre de 2013. Después de esto, el lugar estuvo ocupado por una serie de actividades. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Muy pocos días después de que el presidente López Obrador anuncia un programa de precios de garantía para el campo, empieza una guerra entre los cañeros y los productores de azúcar. Hoy todas las instalaciones de acopio de azúcar fueron tomadas por los cañeros. Si el anuncio se hizo el viernes. Pues a esa distancia. Hoy todas las instalaciones de distribución de azúcar fueron tomadas por los cañeros. Unos son 190,000 cañeros que están molestos porque dicen que los que distribuyen el azúcar se le están quedando en México y no le están exportando. Y eso hace que los precios internos del azúcar bajen. De mantenerse esta crisis, de mantenerse este problema, de no haber medidas. Hoy la Cámara dijo que ya habían llegado a un acuerdo con el gobierno para explicarles a los cañeros que sí están exportando el azúcar, que no es tan fácil exportarla porque es un problema de excedentes. Podríamos estar viendo un problema serio con el azúcar. Para mal, una gran cantidad. ¿Qué es un problema serio con el azúcar? Un problema serio en el azúcar. Un problema serio en el azúcar es, si deja de haber suministro de azúcar, piensa en industrias como la panadera, la de galletas, refresquera. Para mal en este país, todo tiene demasiado azúcar. Entonces, si empieza a haber problemas de abasto en el azúcar, empieza a haber problemas de distribución y abasto en los productos que se consumen en México, entonces podríamos tener un nuevo golpe a la inflación. Ojalá la secretaria de Economía, que ya regresó de comprar pipas, supongo que ya regresó de comprar pipas, se atiende este asunto, porque es un asunto verdaderamente que potencialmente puede ser muy grave. Ojalá nada más hoy sea que se enojaron los cañeros, que tomaron los centros de distribución y que para mañana ya no lo estemos viendo, porque podríamos ver un problema que tiene que ver con el consumo y que tiene que ver con la inflación. Sí. Oye, el canciller y la secretaria de la Función Pública acompañan a la secretaria de Economía a comprar pipas. Y el oficial mayor de la Presidencia de la República. Híjoles. Ahora la pregunta es, con base en eso, ¿cuántos secretarios de Estado? Eso sí, nunca lo habíamos visto. Y no lo deberíamos ver. Es muy ineficiente. Primero, comprar pipas. No me voy a meter en eso en este momento. Pero 3 secretarios de Estado y el oficial mayor de Presidencia comprando pipas, ¿cuántos necesitan para cambiar un foco? Remátala, David. Chairo, se los dije la semana pasada, se los advertí, Chairito, Chairita, que no anduvieran con que el tipo de cambio y no sé qué tantas maravillas. Hoy regresó a niveles de 19.70, en este momento está ahí, porque no tiene nada que ver con México, o muy poquito con México. No vayan a hacer ninguna maroma, se los advertí la semana pasada, pongan más atención para la próxima. De híjoles. Javier. Sido de regreso, la justicia desapareció en el fútbol mexicano y en la NFL. Escándalo en las redes sociales. Veremos si fue gol válido del Toluca y si a los carneros, por ser el mercado de California, los empujaron para el Super Bowl. De eso hablaremos después de la pausa. Regresamos con Javier y con los comentarios que estamos recibiendo. ¿Por qué no actuaron soldados y policías federales el viernes en Tlahuelilpan? Regresamos.
Gracias por sus comentarios y gracias a las personas que nos han preguntado por qué no actuaron los soldados y policías el viernes en la tarde en Tlahuelilpan. ¿Porque solo llegaron unos cuantos? ¿Porque los mandos se tomaron a la ligera la información de una fuga más de gasolina en algún lugar del centro del país? ¿O porque alguien dio la orden de no hacer absolutamente nada ante cientos de personas que delinquían, que estaban robando gasolina y que, bueno, pues ya vimos, al hacerlo estaban literalmente cavando su tumba? Si en casos como Acteal, como Ayotzinapa, las acusaciones de omisión del gobierno, si las acusaciones entonces fueron brutales, ¿qué se puede decir de Tlahuelilpan y sus, por el momento, más de 90 personas muertas? ¿Qué se puede decir? Se ha discutido acaloradamente en las últimas semanas, a propósito de la Guardia Nacional, si México se encamina a la militarización, con un ejército que no puede o no quiere meter las manos, con un ejército que, como hemos visto aquí durante más de 2 años, como vimos esta noche, con un ejército al que el pueblo ya le tomó la medida. ¿Pudo haberse evitado la tragedia humana en Tlahuelilpan? Es una pregunta que va a perseguir al gobierno de la Cuarta Transformación. Quizá no se podía hacer nada, pero quizá también se pudo haber hecho mucho. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.